La poeta española Carmen Conde dijo una vez que el lenguaje es lo más humano que existe, que cada palabra lleva consigo una vida, un estado, un sentimiento. Y es que el lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales, de la necesidad básica de vivir. Entonces, ¿qué pasaría si el lenguaje desapareciera? Para expresar estas ideas que nos da la facultad del lenguaje, tenemos la lengua, y muchas de estas sí están desapareciendo. En el día de hoy estudiaremos el caso de España, un territorio multilingüe donde la mayoría de las lenguas que se hablan actualmente en las distintas comunidades autónomas se reconocieron como lenguas socialmente legítimas hace bastante poco. Es más, durante la dictadura franquista de 1939 a 1978, muchas de estas lenguas no oficiales sufrieron una fuerte discriminación y represión, llegándose incluso a castigar a los hablantes si se les escuchaba comunicarse en una lengua minoritaria en público. Actualmente, el español es la única lengua oficial en todo el territorio, aunque existen otras lenguas que se hablan a diario en varias regiones. Las lenguas que coexisten junto al castellano y que son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas son el catalán, el valenciano, el gallego, el vasco y el aranés. Algunas de estas lenguas, según las últimas investigaciones, cuentan con millones de hablantes, mientras que otras se encuentran en una situación más complicada desde el punto de vista demográfico. Para poder conocer la situación en la que nos encontramos actualmente, hoy vamos a escuchar los testimonios de varios jóvenes que, debido a su lugar de nacimiento, aprendieron estas lenguas minoritarias. Guillem, un joven mallorquín, tiene claro dónde aprender su lengua. A ver, en mi caso, bueno, y en la mayoría de gente de Mallorca es como una lengua materna y sinceramente si esta lengua no te la enseñan tus padres o dentro de tu familia, no creo que la llegues a hablar bien ni aprenderla del todo, ya que el colegio pues tampoco te fuerza mucho a que hables catalán en la calle ni en tu vida del día a día. En cambio, Sara, una joven valenciana, comenta que los centros educativos se encargan de enseñar esta lengua. Bueno, yo aprendí valenciano sobre todo en el instituto. No te puedo decir si empecé a aprender en el colegio o... No, es que no sabría decírtelo, porque incluso aunque te pusiese de referencia a mi hermano pequeño, la educación aquí, el sistema educativo en la Comunidad Valenciana ha cambiado tanto desde que yo estaba por esos niveles que no sabría decirte. Así que vamos a decir que yo aprendí en el instituto y lo hablo desde entonces. O sea, sí que es verdad que fui mejorando y desde que dejé el instituto lo he ido perdiendo un poco porque no lo practico, pero básicamente en el instituto. Tanto el valenciano como el mallorquín son lenguas que provienen del catalán. Según las últimas estadísticas, un 60% de la población de las Islas Baleares, así como el 48% de la población de la Comunidad Valenciana, hablan estas lenguas. Pero, ¿llegan a ser iguales que el catalán? No. No son iguales, aunque lo parezcan. El valenciano se habla en la Comunidad Valenciana, el catalán se habla en Cataluña. El valenciano tiende a ser más entendible, creo que voy a usar esa palabra, pero básicamente porque el catalán tiene un acento mucho más cerrado. Tienden a hablar con la boquita así pequeñita y es más complicado de entenderles. Y luego también en el tema del vocabulario difieren muchas palabras que a lo mejor tú puedes decir no tiene nada que ver del valenciano al catalán. No se me ocurre ahora ninguna porque yo de vocabulario catalán un poco, pero no son lo mismo. El sistema educativo desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que la diversidad lingüística se fomente, valore y gestione de forma adecuada. La propia asignatura de catalán, que no era catalán en sí, sino que al final la gramática y los usos fonéticos y demás pues eran de estilo mallorquín,
y pues había muchas cosas que se diferenciaban del catalán que estudiaban, por ejemplo, en Barcelona y demás, y por eso sí que dentro del colegio sí que defendían nuestro dialecto y demás. Y también decir que muchas asignaturas aparte del catalán las daba también en mallorquín, por ejemplo, típica conocimiento del medio, biología, algunos años matemáticas también se daba en mallorquín, y por eso sí que creo que los centros sí que apoyan este dialecto. Al final, una lengua puede llegar a desaparecer por varias razones. Una de ellas es el apoyo que dan las autoridades por preservarla. Asimismo, mientras algunas de estas lenguas disfrutan de cierto reconocimiento jurídico y una amplia promoción por parte de los gobiernos regionales e instituciones públicas, otras tienen muy poco o ningún reconocimiento y apenas son conocidas por la población del territorio en el que se hablan tradicionalmente. Que al final la lengua oficial del Estado español es la lengua española, pero no nos podemos quejar porque cada uno tiene su propio estatuto de autonomía y demás, y dentro de lo que cabe, por ejemplo, el Gobierno Balear sí que es nuestro gobierno autonómico y sí que es un gobierno que defiende la lengua y defiende todos los dialectos dentro del Balear, y por eso creo que tampoco nos podemos quejar del Estado, porque el Estado tiene otros papeles que cubrir. Incluso aquellas que cuentan con un gran número de hablantes necesitan apoyo jurídico y político para garantizar su existencia a medio y largo plazo. El valenciano es una lengua oficial aquí en la Comunidad Valenciana, cooficial con el español, y en casos, por ejemplo, si quieres entrar a ser funcionario, profesor, te piden un mitjà, que viene a ser un C1 de valenciano. Entonces, sí, por ejemplo, también si te quedas más por la zona circular a Valencia, Alicante y tal, en muchos sitios te atienden en valenciano también, la gente de los pueblos habla valenciano. Yo entiendo que sí que lo fomenta. Para poder evitar la desaparición de las lenguas, se creó la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, que es un acuerdo ratificado por los Estados miembros del Consejo de Europa para la defensa y promoción de todas las lenguas que carecen de carácter oficial. Lo bueno de ser lengua oficial, tienes varios derechos de protección a tu propia lengua, y el problema que tiene, por ejemplo, el mallorquín y muchas lenguas dentro del catalán es que, por ejemplo, el mallorquín es un dialecto dentro de un dialecto, porque primero viene el catalán, dentro del catalán está el dialecto balear, y dentro del dialecto balear encontramos diferentes dialectos, que entre ellos está el mallorquín, bueno, y el del resto de islas que también tienen sus diferencias gramaticales y demás. Los idiomas son una fuente de ideas y sabiduría cultural, por lo que su pérdida también hace que desaparezcan formas de entender el mundo. Hermann Freire, especialista en desarrollo social, afirma que cuando las lenguas desaparecen, también lo hacen un conjunto de conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos o culturales, que sus hablantes han acumulado y codificado a lo largo de milenios. Sobre todo sobre la riqueza ya en sí del propio Estado, y poder decir que, por ejemplo, España es multicultural, y ya después dentro del gobierno balear pues está muy bien impulsar una propia lengua, así poder diferenciarnos del resto de catalanoparlantes y tener nuestras propias características. La mejor forma de aprender un idioma es conocer el contexto cultural, la historia y las tradiciones. Por ello, es importante documentarse con autores que compartan tu propia lengua. Te podría hablar, por ejemplo, de Ausiàs March, que era un poeta bastante prolífico, muy bueno, o incluso Joan Martorell, que escribió Tirant lo Blanc, que os tiene que sonar, es una novela caballeresca clásica. Y así, más actual, pues podemos mencionar L'amant de Picasso. Es un libro de Isabel Clara Simó, si no me equivoco. Básicamente es un poco la historia de Picasso y de la mujer con la que compartió pues algunos de los mejores años de su vida. Sí, la verdad que dentro de lo que cabe Mallorca, bueno, Baleares o Mallorca, para lo pequeña que es y la poca población que tiene, sí que ha tenido referentes literarios y que han defendido nuestra lengua y han sabido escribir muy bien dentro del mallorquín. Es más, Ramon Llull es uno de los primeros escritores que escribió en catalán y era mallorquín, así que aparte de escribir latín y demás, también escribía mallorquín desde el siglo, creo que era el siglo XI o siglo XII.
Por tanto, sin el apoyo de las autoridades y sin la enseñanza del idioma, cualquier lengua puede llegar a desaparecer. Clarísimamente puede desaparecer porque esto pasa con todas las lenguas que se dejan de hablar, en plan, es algo que va pasando de generación en generación, pero creo que la gente, por ejemplo, le echa mucha culpa al Estado y demás, y esto, pues como he dicho al principio, este tipo de lenguas se aprenden de manera familiar, te lo tienen que enseñar tus padres o tu círculo familiar, y esto, pues, para que Mallorquín sobreviva, depende sobre todo de la gente de Mallorca, y que les enseñe a sus hijos y a sus nietos a hablar este dialecto, esta lengua, para que perdure y que nunca se extinga. España es un país muy grande, muy diverso, con una diversidad de culturas, de gente, de idiomas, de comidas, de paisajes, que a mí me parece impresionante. Y también creo que eso es lo que nos diferencia a lo mejor de otros países de Europa. Cuantas más lenguas sepas, mejor. Entonces, para mí es un gusto poder decir yo hablo valenciano y soy de la Comunidad Valenciana, porque tú enseguida asocias a la Comunidad Valenciana algo bonito. No lo sé, yo sí que lo veo, tengo un especial cariño cultural a la cultura valenciana. Y como hemos visto, en España no todo se reduce al español, ni tampoco al catalán, gallego y euskera, mediáticas y cooficiales en sus comunidades autónomas. Alejadas del ojo público existen otras lenguas mucho menos conocidas que las anteriores. En nuestro territorio es común el habla de muchas lenguas minoritarias en zonas principalmente rurales y con menor densidad demográfica. Además de ser este un factor condicionante, el movimiento de los habitantes de un núcleo poblacional a otro también constituye un elemento implicado en el proceso de extinción de una lengua. Así pues, el asturleonés, el aranés y el aragonés son las tres principales lenguas españolas minoritarias que están desapareciendo a un ritmo más acelerado, ya que se están dejando de hablar y de enseñar de generación en generación. La principal forma de evitar la desaparición de estas lenguas es promoviendo su enseñanza, dando a conocer la riqueza del lenguaje. Y eso han hecho con el aragonés. Nacía en Binéfar la Asociación Cultural y Juvenil Chen de la Boira, un grupo de gente joven de la zona que se ha propuesto divulgar las lenguas minoritarias de Aragón. Manuel Ibarz, uno de los fundadores de esta asociación, nos habla sobre Binéfar, el lugar donde surgió todo. Este pueblo se encuentra justo en la frontera con Cataluña, lo que vienen a llamar la Franja, y por lo tanto recibimos mucha influencia catalana. En mi pueblo y en todos los de alrededor se habla catalán, lo que en Aragón se denomina catalán de Aragón, que es una mezcla entre catalán, castellano y palabras aragonesas. Este pueblo se encuentra en una situación muy particular, pero lo que nos interesa es ¿cómo surgió todo? Pues la asociación Chen de la Boira la creamos un grupo de chavales jóvenes de Binéfar. Un día así, hablando entre unos cuantos, nos dimos cuenta que estábamos todos interesados en el aragonés. Y vimos que conocíamos muy poco de él, ya que está en peligro de extinción, y nos interesaba. Así que decidimos crear la asociación para intentar acercarnos más a la lengua. Como comenta Manuel, la UNESCO ha declarado que el aragonés es una lengua en peligro de extinción, basándose en parámetros como el número de hablantes, el apoyo institucional y la documentación oral y escrita de esta lengua. Es por eso que Chen de la Boira tenía claro el por qué luchar. Nuestro objetivo con la asociación era poder difundir el aragonés, es decir, dar a conocer la lengua, ya que a día de hoy muchos jóvenes desconocen casi ya hasta la existencia de la lengua, por lo que nosotros queríamos darle difusión, que la gente supiera que existía, que aprendiera palabras en el idioma, que supiera que había palabras que ellos decían, que pensaban que era castellano y realmente era aragonés, vamos, que acercarlo a la sociedad, a la población de a pie, y que vieran que es una lengua que existe y que nosotros estamos muy influidos por esta lengua, ya que muchas de las palabras que decimos nosotros provienen o son palabras en aragonés. Y es que al final los jóvenes tienen el poder de que la historia y su cultura no caigan en olvido.
Debemos impulsar lenguas como el aragonés, ya que son parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Por ejemplo, en nuestra zona, en Binefa, en la provincia de Huesca, muchos de los nombres tienen nombre aragonés. Muchas de las palabras que utilizamos son palabras del aragonés, por lo que no podemos dejar perder este idioma, ya que es una parte de nuestra historia. Muchos de los orígenes de palabras, de sitios, de enclaves geográficos provienen de este idioma. Y en general es cultura, y la cultura siempre es buena, pues no podemos dejar de perder canciones en este idioma, relatos en este idioma, en definitiva, historia y cultura. Una lengua llega a desaparecer por varias razones, y entre ellas está el apoyo que dan las autoridades por preservarla. La verdad que en el caso del aragonés, prácticamente la ayuda del gobierno es nula. De hecho, gran parte del problema de la pérdida del idioma es que en los últimos años nunca ha sido apoyado por el gobierno ni defendido por el gobierno, por lo que obviamente se va perdiendo la lengua. Sin embargo, parece que ahora poco a poco empiezan a intentar impulsar un poco la lengua, pudiendo, por ejemplo, dar opción a según qué colegios públicos la posibilidad de dar clases y asignaturas de aragonés. La Dirección General de Política Lingüística de Aragón calculó que entre 10.000 a 12.000 personas hablaban regularmente el aragonés. El 30% de sus hablantes tenía más de 65 años y el 5% tenía menos de 16 años de edad. Estas cifras son devastadoras. Por ello, es necesario la acción de jóvenes como Manuel y sus amigos, que luchan por mantener algo tan valioso como son sus raíces. Pues muy a mi pesar, yo creo que si no empezamos a intentar impedirlo, que ya se está empezando a hacer, el aragonés puede terminar desapareciendo, debido a que actualmente la mayoría de hablantes del aragonés se encuentran en pueblos del Pirineo y son de avanzada edad, y no existe una transmisión generacional del idioma. Y aquí influye otro factor, que es la despoblación. En Aragón muchos de sus pueblos sufren este problema y mayoritariamente los del Pirineo, por lo que si la gente es mayor y encima se están despoblando los pueblos, es imposible que se mantenga la lengua. Así que es necesario que tomemos medidas e intentemos que no ocurra esto, pero si no hacemos nada, probablemente desaparezca. Y la verdad que sería una pena, ya que si mueren las lenguas morimos nosotros, porque el lenguaje es lo que nos mantiene vivos. Mallorquín, valenciano o aragonés. Lenguas que conviven en un espacio de 18 millones de habitantes, de los que al menos 10 millones se expresan en otro idioma diferente del castellano. Las lenguas minoritarias en España están desapareciendo. Por ello, la implicación de la población es un factor esencial para que esto no llegue a ocurrir. Las autoridades deben defender la cultura en todos sus formatos. La gente joven debe interesarse por estudiar, hablar y enseñar la forma en la que se comunican, la forma en la que se expresan. Y, como bien ha dicho Manuel, si mueren las lenguas, morimos nosotros, ya que el lenguaje nos mantiene vivos. La desaparición de una lengua implica la pérdida de un universo único e inimitable, una pérdida de diversidad. Quitar a una persona su lengua conlleva privarla de la manifestación principal de su forma de ser humano. Nadie gana si se pierde una lengua.